Bienvenidos a una historia para no dormir, donde la realidad supera la ficción y las sombras cuentan sus propios relatos. Esta noche te llevaremos a 3 aterradoras casas embrujadas en México, lugares donde el eco del pasado resuena en cada rincón y lo inexplicable se vuelve palpable. Lo que escucharás no es solo una historia, sino una invitación a enfrentar tus miedos más profundos. Así que asegúrate de que las luces estén apagadas y de que nadie te interrumpa. ¿Listos para sumergirse en el terror? Comencemos con nuestra primera anécdota de la noche. Mi nombre es Fernando y esta es una experiencia que no he podido olvidar, aunque ya han pasado más de 10 años. Fue durante una temporada difícil en mi vida, cuando decidí mudarme sola a una casa que encontré en renta en una colonia muy antigua de la Ciudad de México, específicamente en la delegación Álvaro Obregón. La casa era grande, demasiado grande para alguien que vivía sola, pero el precio era sorprendentemente bajo. Así que, sin pensarlo mucho, acepté. Desde el primer día, la casa se sentía diferente. No sabría explicarlo. Las ventanas eran pequeñas y los cuartos oscuros. Aún con todas las luces encendidas, había rincones que permanecían en penumbra. Era incómodo, pero pensé que me acostumbraría con el tiempo. Lo que me resultó más inquietante, sin embargo, fue la cantidad de espejos que había en toda la casa. Los había en todas partes, en la sala, en los pasillos, incluso en los cuartos. Eran antiguos, con los marcos desgastados, como si hubieran estado ahí por siglos. El casero me dijo que no podía quitarlos, que formaban parte de la estructura original de la casa, lo cual me pareció extraño, pero lo dejé pasar. La primera semana transcurrió con cierta normalidad. Me dediqué a desempacar y a poner en orden mis cosas, pero pronto empecé a notar cosas bastante extrañas. Una noche, mientras estaba cenando en la cocina, vi algo por el rabillo del ojo, una sombra moviéndose rápidamente frente al espejo del pasillo. Me levanté a revisar, pero no había nada. Convencida de que solo era mi imaginación, volví a mi cena. Esa misma noche, mientras me cepillaba los dientes frente al espejo del baño, juraría que vi a alguien detrás mío, parado en la puerta. Me giré de inmediato, pero nuevamente no había nada. Con los días las cosas empezaron a intensificarse. Era como si la casa cobrara vida. A veces, al pasar por los espejos, veía mi reflejo moverse un segundo más tarde de lo que debería. O notaba pequeños detalles que no encajaban. Un mueble ligeramente desacomodado. Una sombra extraña detrás de mí. Lo más aterrador, sin embargo, era una sensación constante de que estaba siendo observada. Era como si los espejos no solo reflejaran, sino que fueran ventanas a algo más, algo que estaba al acecho. Una noche, la situación alcanzó un punto insostenible. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana con una sensación de frío extremo que parecía provenir de todas partes. La casa estaba en completo silencio, pero yo sabía que no estaba sola. Me levanté de la cama y al pasar por el espejo del pasillo, me detuve en seco. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, en el reflejo, había una figura borrosa, oscura, con rasgos apenas distinguibles, pero lo suficientemente claro como para saber que estaba mirándome. Giré inmediatamente, pero no había nada ahí, solo el frío y el silencio, y mi corazón latiendo con fuerza. Decidí que ya era suficiente. Esa misma mañana empaqué algunas cosas esenciales y fui a casa de mis padres, decidida a no volver a pasar una noche sola. Sin embargo, un par de días después tuve que regresar para recoger el resto de mis pertenencias. Cuando llegué, algo en la atmósfera de la casa había cambiado. Estaba mucho más fría y el aire era pesado, difícil de respirar.
Me apresuré a meter mis cosas en cajas, pero cuando estaba en el dormitorio, escuché algo que hizo que el pánico me invadiera por completo. Risas. Eran risas bajas, ahogadas, provenientes del pasillo. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero al acercarme a la puerta, escuché claramente unas voces. Parecían provenir de los espejos, como si alguien o algo estuviera hablando del otro lado. Lo peor vino cuando pasé enfrente del espejo del salón principal. En el reflejo, vi claramente a dos personas paradas detrás de mí, observándome con una sonrisa maliciosa. No eran sombras esta vez, eran figuras humanas, pero con los ojos vacíos y piel pálida, casi traslúcida. Lo más aterrador es que sus bocas se movían, pero no producían sonido alguno. En ese momento me quedé congelada, incapaz de moverme. Sabía que no podía seguir viviendo ahí, pero sentía que si hacía cualquier movimiento, esas cosas saldrían del espejo. Cuando por fin pude reaccionar, salí corriendo de la casa, dejando todo atrás. Nunca volví a esa casa. Me mudé lo más rápido que pude y hasta hoy no puedo pasar cerca de un espejo sin sentir que algo está observándome desde el otro lado. Hace poco hablé con el casero y me confesó que varios inquilinos anteriores habían reportado experiencias similares, pero que nadie había durado tanto tiempo como lo hice yo. Y es donde me pregunto, ¿quiénes eran esas figuras? ¿Por qué los espejos estaban por toda la casa? Quizás nunca lo sabré, pero lo que sí sé es que hay cosas que es mejor no mirar por demasiado tiempo, porque a veces lo que te devuelve la mirada no es tu reflejo, sino algo más oscuro. ¿Sientes esa inquietante sensación? Esa es solo la puerta a un horror mucho mayor, pues la próxima historia te llevará a un hogar donde las paredes susurran secretos y las sombras parecen cobrar vida propia. Si creías que lo que escuchaste antes era perturbador, pues prepárate, porque lo que sigue podría ser que desees no haber encendido tus luces. Avancemos hacia la siguiente historia donde el miedo se vuelve tangible. Mi nombre es Paulina y la casa donde crecí siempre tuvo algo extraño, algo que no podía explicar. Estaba ubicada en el corazón del barrio de La Merced en la Ciudad de México, una zona con muchísima historia, llena de leyendas y cuentos de fantasmas. Mi familia vivió en esa casa por generaciones y desde que tengo memoria siempre escuché rumores sobre cosas raras que pasaban ahí, pero mis padres nunca hablaron del tema. La casa era vieja, con techos altos y habitaciones enormes. Mi cuarto estaba en el segundo piso, justo al lado de la escalera, y desde niña siempre tuve miedo de subir o bajar por esas escaleras cuando caía la noche. No sabía por qué, pero había algo en la oscuridad de ese pasillo que me hacía sentir observada, como si alguien o algo estuviera siempre ahí, esperándome. La primera vez que vi algo tenía unos 8 años de edad. Era una tarde tranquila y estaba jugando con mis muñecas en la sala. De repente sentí una presencia, como si alguien más hubiera entrado en la habitación. Al voltear hacia la escalera, vi una sombra. Era una figura alta, delgada, que se movía lentamente, bajando por los escalones sin hacer ruido, como si flotara. La sombra era negra, completamente opaca, pero lo más raro era que no parecía una persona normal. No tenía forma clara, solo era una silueta oscura que no debería haber estado ahí. Me congelé. Fui incapaz de gritar. Simplemente me quedé mirando cómo la sombra descendía, pero cuando llegó al último escalón,
desapareció. Cuando le conté a mi mamá, me dijo que probablemente había sido mi imaginación, o que había visto mal por la luz de la tarde. Traté de convencerme de que eso era, pero algo dentro de mí sabía que había visto algo real. Con el tiempo empecé a ver esa sombra más seguido. A veces la veía de reojo mientras subía o bajaba la escalera, pero lo peor siempre ocurría de noche. Algunas veces despertaba en medio de la madrugada y sentía una presencia en mi habitación. No abría los ojos al principio, porque sabía que si lo hacía, vería esa sombra parada en el marco de la puerta, mirándome, como si esperara que me levantara de la cama. Una noche, el terror alcanzó su punto máximo. Estaba dormida cuando un ruido fuerte me despertó. Era como si alguien hubiera empujado algo pesado en el piso de abajo. Me senté en la cama, con el corazón latiendo a toda velocidad, escuchando en la oscuridad. Entonces, oí pasos. No eran los pasos normales de alguien caminando. Eran pasos lentos, deliberados, como si alguien estuviera subiendo las escaleras muy despacio, uno por uno. Cada paso resonaba en la madera, más fuerte y más cerca. Mi cuarto estaba justo al final del pasillo, cerca de la escalera, así que lo único que separaba esos pasos de mí era una delgada puerta. Podía oír cómo los pasos se acercaban cada vez más, hasta que se detuvieron justo fuera de mi habitación. El aire se volvió pesado, casi insoportable, y entonces lo sentí, una presencia justo detrás de la puerta. Con miedo giré la cabeza hacia la puerta entreabierta, y ahí estaba. La sombra no solo estaba en la escalera esta vez, ahora estaba parada en mi puerta, más alta y más oscura que nunca, bloqueando la luz que venía del pasillo. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Lo sentía. Mis músculos se tensaron y no pude moverme. Sentí un terror tan profundo que apenas podía respirar. Esa figura permaneció ahí, mirándome, inmóvil. No hizo ningún ruido, pero en mi mente sentía su presencia tan fuerte que casi podía escuchar su respiración, lenta y pesada. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizada, pero de repente la sombra comenzó a moverse, esta vez hacia adentro de mi cuarto. Fue entonces cuando reaccioné y con un impulso de terror puro me arrojé debajo de las cobijas, rogando que desapareciera. Me quedé ahí, temblando, hasta que finalmente el frío en la habitación se disipó y los pasos retrocedieron. A la mañana siguiente le conté a mis padres lo que había pasado, esperando que me creyeran, pero como siempre lo atribuyeron a una pesadilla. Mi papá incluso se rió, diciendo que esas viejas casas siempre tienen sonidos extraños, pero yo sabía que no había sido solo un sueño. Lo que vi esa noche era real, tan real como yo misma. Con el tiempo, las apariciones de las sombras se hicieron más intensas. A veces las veía en los espejos, otras en las ventanas, siempre mirando desde lejos, pero siempre ahí, escuchando. Incluso mis padres empezaron a notarlo, aunque no lo decían en voz alta. Una tarde, mi mamá estaba en la cocina cuando dejó caer un plato al suelo y se quedó mirando fijamente hacia la escalera. Me dijo que había visto algo moverse, pero cuando fuimos a revisar, no había nada. Finalmente, después de años de vivir en esa presencia, mis padres trajeron a un sacerdote para bendecir la casa. Durante la bendición, el ambiente se volvió tan pesado que incluso el sacerdote parecía nervioso. Recuerdo que dijo algo sobre energías antiguas y mencionó que no todas las almas encuentran la paz fácilmente. Después de esa bendición, la sombra dejó de aparecer tan frecuentemente, pero nunca se fue del todo. Hoy ya no vivo en esa casa,
pero cada vez que pasa por la Merced, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. A veces en mis sueños aún veo la escalera y la sombra, esperándome al final del pasillo, y sé que si algún día vuelvo, ella estará ahí, observando como siempre lo hizo. Si has logrado sobrevivir hasta este momento, te felicito, pero lo que viene podría hacerte dudar de tu propia cordura. En esta última historia nos adentraremos en la Casa de los Lamentos, un lugar donde el dolor se siente tan real que puedes llegar a tocarlo. Las almas en pena claman por justicia, y lo que está atrapado entre este mundo y el siguiente podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Así que agárrate fuerte, porque este relato es el epítome del terror de este capítulo. Me llamo Eduardo y lo que les voy a contar es una experiencia que hasta el día de hoy me atormenta. Esto ocurrió hace poco más de 10 años cuando mi esposa Carla y yo decidimos mudarnos a una antigua casa colonial en Guanajuato, cerca del Callejón del Beso. La casa era hermosa, con esas fachadas de piedra y detalles de madera tallada, pero se notaba que había estado abandonada durante mucho tiempo. El precio era increíblemente bajo para el tamaño y ubicación, lo cual nos extrañó, pero no lo pensamos mucho en ese momento. Después de todo, habíamos soñado con vivir en un lugar así, lleno de historia y de encanto. Los vecinos nos saludaron amablemente cuando llegamos, pero noté que varios evitaban mirar directamente a la casa. Uno de ellos, don Jaime, un señor ya mayor de edad, nos dijo algo que en ese momento me pareció bastante extraño. Cuídense mucho en las noches, la casa tiene memoria. No le di importancia, pensé que era solo una de las historias que los ancianos cuentan para asustar a los recién llegados, pero ojalá hubiera tomado en serio sus palabras. Desde la primera noche todo se sentía raro. La casa era enorme y vacía, y aunque encendimos todas las luces había una sensación de oscuridad persistente en cada rincón. No era un simple temor a la casa nueva, era algo más profundo, algo que no podíamos entender. Esa primera madrugada, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, escuchamos lo que parecía ser un susurro. Era como si alguien estuviera hablando muy despacio en el pasillo. Al principio pensamos que el sonido venía de la calle, pero pronto nos dimos cuenta de que los susurros venían de dentro de la casa. Esa noche me armé de valor y salí a investigar con una linterna en mano. Caminé por el pasillo oscuro siguiendo el sonido que parecía moverse, como si alguien estuviera caminando justo delante de mí. Llegué hasta una puerta al final del pasillo que no recordaba haber visto antes. Era pequeña, de madera vieja y parecía no haber sido tocada en años. Al abrirla, descubrí una escalera que descendía hacia el sótano. Bajé lentamente tratando de no hacer ruido. El sótano estaba más frío que cualquier parte de la casa. En ese lugar el aire era denso, casi irrespirable. Al fondo había un pequeño cuarto que parecía un refugio improvisado. En el centro, un altar cubierto de polvo rodeado de velas apagadas y objetos extraños. Había fotografías antiguas y papeles desgastados, pero lo que realmente me heló la sangre fue un diario de piel arrugada que yacía abierto sobre el altar. Las páginas estaban cubiertas de símbolos extraños y, lo más perturbador, dibujos de figuras humanas deformes con rostros retorciéndose de dolor. De repente escuché un susurro detrás de mí, muy cerca. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, el ambiente se sentía diferente, como si algo o alguien estuviera observándome. Salí de ahí lo más rápido que pude, cerrando la puerta detrás de mí. Decidí no decirle nada a mi esposa para no preocuparla,
pero algo me decía que ese sótano era el origen de todo. A partir de esa noche, los sucesos extraños aumentaron. Las puertas se cerraban solas, los objetos cambiaban de lugar y las sombras en las paredes parecían moverse por cuenta propia. Sin duda alguna, lo más aterrador fue lo que sucedió una semana después. Era otra madrugada fría. Carla y yo estábamos profundamente dormidos cuando un grito agudo nos despertó. Sonaba como el grito desgarrador de una mujer. Salté de la cama y corrí hacia la sala de donde provenía el sonido. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a estrellar. Al llegar a la sala, la escena que vi fue algo que jamás podré olvidar. Las paredes estaban llenas de manchas oscuras, como si algo las hubiera salpicado con líquido negro. En medio de la sala vi la figura de una mujer de pie. Era alta, delgada, vestida con un vestido largo y deshilachado. Su cabello caía sobre su rostro. Pero lo más perturbador eran sus manos. Estaban manchadas de sangre. Ella estaba mirando hacia el suelo, como si buscara algo. Murmuraba palabras incomprensibles. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de hacer algún sonido. Y entonces lentamente levantó la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas vacías, negras. Pero podía sentir que me estaba viendo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y el aire a mi alrededor se volvió tan denso que casi no pude respirar. Carla apareció atrás de mí, llamándome, y en ese momento la figura desapareció, como si nunca hubiese estado ahí. La casa volvió a su silencio sepulcral, pero el miedo seguía impregnando el aire. Nos quedamos sin saber qué hacer. Decidimos pasar el resto de la noche en un hotel cercano, incapaces de permanecer más tiempo en esa casa. A la mañana siguiente le conté lo sucedido a don Jaime, el vecino anciano. Su rostro se oscureció cuando le mencioné la figura de la mujer. Me dijo que la casa era conocida como la Casa de los Lamentos, porque décadas atrás, una mujer que vivía ahí había perdido a su hijo en circunstancias misteriosas. La historia cuenta que, desesperada por superarlo, la mujer se entregó a rituales oscuros, pidiendo a la fuerza más sombrías que le devolvieran a su hijo. Pero en lugar de traerlo de vuelta, lo que invocó fue algo mucho peor. El espíritu de esa mujer seguía atrapado en la casa, vagando por los pasillos, llorando y gritando por su hijo perdido. Pero no estaba sola. Las cosas que ella había traído al mundo como sus rituales habían abierto los rincones más oscuros de la casa, alimentándose del miedo de quienes se atrevían a entrar. Esa misma tarde, Carla y yo recogimos nuestras cosas y dejamos la casa para siempre. Nunca miré atrás, pero a veces en mis sueños aún escucho esos susurros, y cuando paso por Guanajuato puedo sentir como la casa me llama, como si esperara que regrese, pero no lo haré. Sé que si lo hiciera la próxima vez no podría salir. Y así es como concluimos este escalofriante episodio de Una historia para no dormir. 3 casas, 3 relatos que te han transportado a la línea tenue entre lo real y lo sobrenatural. Pero recuerda, el verdadero horror no siempre se apaga con las luces. Si estas historias han dejado huella en tu mente, asegúrate de regresar, porque hay muchas más por descubrir. No olvides suscribirte y compartir tus propias experiencias aterradoras con nosotros. Hasta la próxima, y que la noche te sea favorable, si logras dormir después de lo que acabas de escuchar.